hemos estado estudiando que Dios quiere que sus hijos sean excelentes, maduros en las cosas del Señor. Y hemos estado estudiando varios temas que nos ayudan en esto, ¿verdad? Cómo tener confianza y no ansiedad, cómo tener propósito en la vida, cómo tener perseverancia, cómo tener paz en medio de las tensiones. Y hoy vamos a estudiar acerca de la amargura y la falta de perdón. ¿Ustedes han sido heridos por alguien que les ha herido, que están muy molestos? ¿Qué hacen cuando alguien les hiere? ¿Se lo guardan? Bueno, voy a dejar que ustedes mismos se contesten, ¿sí? Pero este domingo, rapidito, me gustaría que estudiáramos el perdón y la amargura, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que es el pecado más, el peor pecado que uno puede cometer? Allá en Santiago, el capítulo 2, versículo 10, dice, yo se lo voy a leer por si no lo encuentran, dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, ¿sí? Así que podemos decir que todos los pecados son malos, ¿verdad? No hay uno que uno puede decir, este es peor, ¿verdad? Pero algunos pecados traen consecuencias más graves que otros, ¿sí? Y la amargura, el pecado de la amargura es uno de ellos, ¿verdad? Trae consecuencias, es destructivo, porque destruye a más gente. Cuando uno trae amargura en su vida, no solamente uno está cargando esa amargura, ¿verdad? Pero los que están alrededor de ella pueden sentir, chispas, este cuate ni le puedo hablar porque me habla y se pone su barrera, ¿sí? Porque hay amargura en el corazón. Cuando alguien nos ofende, ¿podemos perdonar o podemos guardar ahí el rencor? Uno puede decir que sí, pero en su corazón sabe que no. Sabe que le cae mal a esa persona y no le va a hablar porque me ofendió, ¿sí? Así que cuando alguien nos ofende, ¿podemos perdonar o podemos escoger no perdonarlos? Así que la amargura es una actitud que rehúsa perdonar la ofensa, ¿sí? Hay algunos que dicen, yo perdono, pero no olvido, ¿sí? Y ahí está la amargura en su corazón. Y esta amargura crece hasta que destruye a los que lo rodean. Vamos allá a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, el versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire, cuando hay amargura en el corazón, no solamente le afecta a la persona que no quiere perdonar, pero los que están alrededor de ellas son afectados por la forma en que esta persona reacciona, ¿sí? Y aunque diga que no, no puede esconder esa amargura, porque ahí está. Así que el perdón es una actitud que reconoce la ofensa y la hace a un lado, precisamente basado en el perdón de Dios a nosotros, ¿sí? La palabra perdón viene de una raíz que significa liberar, ¿verdad? Y la amargura se aferra a la ofensa, pero el perdón la libera, ¿sí? Esto da salud física, emocional y espiritual. Cuando liberamos esa ofensa, precisamente eso nos ayuda a vivir mejor, ¿sí? Pero el ser humano está acostumbrado, me ofendieron, pues ahora se aguantan, ¿sí? Ahora viene la pregunta, ¿cómo olvidamos una ofensa que nos ha herido? Porque quiera que no, uno es sensible. ¿Cómo hacemos para olvidar las ofensas? Vamos a Mateo capítulo 18. Si quieren ir conmigo, Mateo 18. Me pegan las hojas aquí de la Biblia. Mateo 18,
los versículos, el versículo 21, dice ahí, el contexto está hablando del perdón, comenzando con el versículo 15, si tu hermano te ha ofendido, ve con él y dile, no lo andes regando para mostrar tu actitud de amargura, ve con tu hermano. Entonces, en ese contexto, dice el versículo ahí, Mateo 18, 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¿Sí? Bueno, los judíos estaban acostumbrados a perdonar 3 veces y pensaban que eso era suficiente. Pedro dijo, pues yo le hago el doble, en vez de 3 serían 6, más uno más para que vean que soy muy generoso. Entonces, el versículo 22 dice, Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No está hablando de aquí hasta que sean 490 veces, no. Este número 7 es un número en hebreo que significa algo infinito, ¿sí? Y cuando él dijo, oye, hay que perdonar al que sea, cuantas veces sean, entonces dice aquí que dio una parábola, ¿sí? Del versículo 23 al 35, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y le fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Bueno, aquí vemos en esta parábola que la razón para perdonar se basa en el perdón que Dios tiene de perdonarnos a nosotros. Y entonces esta parábola precisamente ilustraba ese perdón, ¿verdad? Fíjense, hay una diferencia entre lo que debía uno, este consiervo de este rey, y lo que su otro consiervo le debía a este. Y entonces dice que el primero dice que le debía ¿cuánto? ¿Dónde dice ahí? 10,000 talentos. Fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Yo estaba buscando qué son 10,000 talentos y dice que son como 27 a 30 kilos de oro. Hijo, era un montón de dinero. Un solo talento costaría $500,000. Multiplicado por 10,000, eso es mucho. Ahora, yo no sé cuántos tendrían esa cantidad de dinero para pedir prestado, ¿verdad? Ahora, recuerden que es una parábola, una ilustración que está dando el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces le debía mucho y el Señor se lo perdonó. Y entonces, cuando salió libre, el otro siervo le debía 10 denarios.
y 10 denarios. Un denario son 16 centavos de dólar, según lo que vi en un comentario, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que su amigo le debía 16 dólares. Ahora, es muy grande la diferencia entre lo que este debía y lo que su amigo le debía, ¿sí? Pero sirvió para ilustrar la enorme deuda que tenemos con Dios. Así como el rey perdonó al esclavo, así Dios nos perdona. Si Dios nos perdona, debemos perdonar a otros, ¿sí? Allá en Efesios 4:32, Efesios 4:32, dice, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así como Dios nos perdonó, nosotros debemos perdonar, ¿sí? Así que, si Dios nos perdonó, y miren, uno diría, no, pues es que el otro me hizo más que lo que yo le hago a Dios. Vamos allá a Romanos, al libro de Romanos, capítulo 5. Ahí nos habla de quiénes somos nosotros. Dice ahí en el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Es que antes de conocerle y haber aceptado a Jesucristo, había guerra, ¿sí? Dice ya el versículo 6 de Romanos 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Así nos ve Dios, como impíos, ¿verdad? Luego el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, entonces somos impíos, pecadores. Luego dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿verdad? Así que Dios nos perdonó cuando no merecíamos el perdón. Éramos pecadores, así como dice, enemigos, impíos, ¿verdad? Tenemos la idea de que Dios solo perdona a los buenos. Si vamos a la calle y le preguntamos a alguien quiénes van a ir al cielo, nos van a decir, por los buenos, ¿no? Mire, los buenos no necesitan perdón, son los pecadores. Y todos somos pecadores, ¿verdad? Allá en Mateo 9:12, dice, Mateo 9:12, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, ¿verdad? Y nosotros éramos enfermos. Allá en Romanos 3, otra vez regresando al libro de Romanos. Romanos 3, el versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no es justo ni aun uno. Nadie puede decir, ay, que yo soy muy yo no soy como aquel pecador que hace tantas cosas, ¿verdad? Todos somos pecadores. Ahí en Colosenses, el capítulo 1, Colosenses 1, 21 al 22, dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Dios nos ha perdonado tanto, ¿verdad? Y nos ha presentado como santos, sin mancha. Para Dios no hemos pecado, no hemos hecho nada, ¿verdad? Entonces, si Dios nos perdona y nos trata así, ¿quiénes somos nosotros para poner barrera con las personas que nos han ofendido? Mira, hay personas que no perdonan y se nota en la forma de hablar. Usted puede ir y decirle algo y pone su carota, pone eso porque no sabe,
perdonar. Así que Dios nos ha perdonado por gracia, no por obras, no porque seamos buenos, ¿verdad? Porque nada de lo que hay en nosotros nos puede salvar, ¿verdad? Otra vez, regresando a Romanos capítulo 5, dice ahí que por gracia, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Es por gracia, por medio de la fe. Y luego ahí en el capítulo 4 de Romanos, el versículo 4 y 5 dice, pero el que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿verdad? Así que Dios, por haberle creído, Él nos perdona. Así que debemos perdonar a otros que no lo merecen, ¿verdad? No debemos exigir a otros que se ganen el perdón, ¿verdad? Sino perdonándonos unos a otros como Él nos perdonó a nosotros. Así como Él perdonó a nosotros, nosotros tenemos que perdonar a otros, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de este perdón en una persona de la Biblia. Allá en Génesis, el último capítulo de Génesis, se está hablando de José. Es una historia conocida, pero vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Aquí vemos que en las familias hay un potencial que provoca amargura, como en el caso de José. Y a veces la amargura va más con los que son familia. Me amargo porque si no, pues esta me la tiene que pagar, si yo lo conozco, ¿sí? Así que sus 11 hermanos de José, los capítulos anteriores nos habla que eran envidiosos porque su papá tenía cierta situación con José y por estar enojados con José lo fueron a vender como esclavo, ¿sí? Ahora, gracias a varias circunstancias, José llegó a ver la mano, o más bien por todo lo que pasó, José llegó a ser pues uno de los líderes de Egipto, la mano derecha del rey, ¿sí? Así que José, a pesar de que lo fueron a vender, Dios fue guiando las cosas. Y de alguna manera hubo una hambre en aquel entonces, que los hermanos tuvieron que venir a Egipto a comprar. Nunca se imaginaron que debían pedir la comida a su hermano. Así que vinieron con José y le pidieron, oye, tenemos hambre. Y José reconoció a sus hermanos, ¿sí? Y una vez que se identificó con ellos, los hermanos se preocuparon y dijeron, José se va a vengar. Pero para su sorpresa les habló amorosamente. Así que José les perdonó. Y miren la actitud de José allá en Génesis capítulo 50, el versículo 20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sí? Dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Sí? Así que esta historia nos da algunos principios para perdonar a los que nos han ofendido o nos han herido. En primer lugar, podemos notar que debemos aceptar que hemos sido heridos. Eso no tenemos que negarlo. Si has sido herido, dígaselo. No se quede ahí callado. Dígale, oye, ¿sabes qué me has herido? Y esto me ha pasado. José no encubrió, por eso dice ahí, vosotros pensasteis mal contra mí. Jesús no encubrió el pecado que habían cometido. Ustedes hicieron mal conmigo. Así que era necesario hacer esta afirmación antes de perdonarlos. Así que hay que reconocer que lo han ofendido e identifique en qué lo han ofendido.
Hay que identificar. A veces nada más vemos ahí bruma y no, este me cae mal. Yo no sé en qué, pero este me ha ofendido. No sé, identifique en qué me ha ofendido. ¿Qué ha hecho en contra de mí que yo sienta esto contra de él? Así que acepte que lo han herido y verbalícelo. Dígalo. Segundo lugar, vea sus heridas desde la perspectiva de Dios. En vez de preguntar, ¿por qué me hicieron esto? Más bien, ¿qué quiere Dios hacer conmigo a través de esto que me ha pasado? Si Dios es soberano, lo que está pasando es parte de su plan. Y no todo lo que nos sucede es bueno, pero Dios puede usarlo para sus propósitos. Allá en Romanos 8:28, pasaje muy conocido, dice, pero los que aman a Dios, ¿cómo dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a lo que con su propósito son llamados. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que aquellas cosas que nos pasan, aunque no nos gusten, Dios los usa ¿para qué? Para ser como su Hijo. ¿Sí? Así que todas las cosas ayudan a bien. ¿Sí? Ahora, Dios usó lo que pasó con José para bien. ¿Sí? Lo habían ofendido sus hermanos, lo vendieron y Dios usó esto para que fuera a Egipto y por la traición de sus hermanos pudo salvar a los egipcios y a Israel. ¿Sí? Así que las heridas, desde la perspectiva de Dios, pues tienen propósito. En tercer lugar, acepte sus fallas y el perdón de Dios. Usted no puede hacer un cheque si no tiene fondos, ¿verdad? Antes de hacer un cheque, pues sí cuento con ese dinero. Antes de perdonar, pues tengo que ver si yo he sido perdonado. Es más difícil perdonar a otros si usted no ha sido perdonado. Ahora la pregunta aquí es, ¿he sido perdonado? Identifique las ofensas que han cometido contra la familia, amigos y otros. Porque usted también ha fallado. ¿Sí? Usted no es un angelito. ¿Sí? Entonces, reconozca que sí ha fallado. Entonces, confiese a Dios y dígale, Señor, yo sé que no merezco, pero te confieso que te he fallado. Y entonces, cuando confesamos nuestros pecados, según 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que acepte sus fallas y acepte el perdón de Dios. En cuarto lugar, escoja el perdón en vez de la amargura. Cuando nos ofenden, debemos decidir, ¿perdono o me quedo con la amargura? Si José hubiera escogido no perdonar, ¿verdad? Su familia hubiera muerto de hambre, habría acabado Israel y la promesa de un Salvador no hubiera venido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué perdonar? Porque hay una relación entre perdonar y la vida eterna. Allá en Mateo 6:14, dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Como que viene unido el ser perdonados y perdonar a los demás, ¿verdad? El perdonar no es un requisito para la salvación, sino es el resultado de la salvación. El no perdonar manifiesta que no hemos experimentado el perdón. Pero aparte de eso, también existe la calidad de vida
que viene por perdonar. Volvamos a Mateo 18. Mateo 18, el versículo 35. Dice, versículo 34, perdón. Dice, Mateo 18, 34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagasen todo lo que le debían. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dice, así va a pasar. Aquel que no perdona, dice que lo entrega a los verdugos. ¿Y qué es lo que hacen los verdugos? Martirizan. Miren, una persona amargada se nota en su cara, se nota en su manera de hablar. Está amargado, ¿sí? Y así pasa con las personas que no perdonan. Es entregado a los verdugos y así vive el que no perdona, ¿sí? Ya vimos desde el principio, ¿verdad? Que la amargura es un pecado. Y no solamente afecta al que lo tiene, sino afecta a los demás. Ahora, no nos van a venir a decir, o algunas, tal vez la familia dice, oye, cambia. Pero se nota la amargura. Se nota, por más que uno quiere entrarle, pero ahí ponen la barrera, ¿sí? Viven amargados. Dice, así va a pasar con las personas que no quieren perdonar. Así dice la Biblia, ¿sí? Esta persona le debían poco en comparación con lo que él debía, pero él dijo, no, me las paga, ¿sí? Entonces, la voluntad de Dios es que perdonemos las ofensas, ¿sí? Ahora, ¿quieren vivir con amargura? No perdonen, no perdonen. Vivan amargados. ¿Quieren vivir con paz, como Dios quiere que vivamos? Perdonen. Entonces, una persona excelente es una persona que aprende a perdonar. Una persona madura es la que va con su hermano y le dice, oye, ¿sabes qué? Me ofendiste. ¿Sí? Me gustaría arreglarlo. En vez de estar ahí amargado y ahora me las pagan, ¿sí? Entonces, Dios quiere que vivamos así, que perdonemos, que no seamos amargados.